Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 de la materia Balances de Materia, impartida por la doctora María Teresa. Expondremos el problema número 2.69 de Himmelbach. Nuestro equipo está conformado por Fernando Rodríguez, Humberto Salazar, que soy yo, y Alexa Michel Vargas. Siguiente diapositiva. Para esta presentación les daré, pues aquí está nuestro índice, les daré una pequeña explicación de todo el esqueleto. Empezaremos por la reacción del problema, seguiremos por un diagrama de flujo. Después, con el diagrama de flujo, haremos un análisis de grados de libertad. En base a esto, daremos las ecuaciones utilizadas y todo el procedimiento que se realizó. Les daremos nuestros resultados y ya después de esto haremos una pequeña comprobación para demostrar que nuestros resultados son correctos y al final daremos una conclusión y mostraremos la bibliografía. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a redactar el problema 2.79 del libro Himmelbach. El anhídrido tálico se produce mediante la oxidación del oxileno en un reactor de lecho fijo a 350 grados centígrados, de acuerdo con la siguiente reacción, que es un mol de oxileno reacciona con 3 moles de oxígeno para así producir un mol de anhídrido tálico y 3 moles de agua. Se utiliza un condensador para remover todo el anhídrido tálico como una mezcla sólida y líquida. ¿Cuántos kilogramos de oxileno son reciclados por hora si la purga de gas está compuesto por el 78% de nitrógeno y el oxileno tiene un 60% de conversión dentro del reactor? A continuación vamos a dar respuesta a esta pregunta. Empezaremos con un pequeño diagrama de flujo para poder observar nuestras incógnitas y cuáles valores ya tenemos. Empezaremos analizando pues todos los componentes que hay. Tendremos un mezclador, después tendríamos el reactor, al final tendríamos un evaporador para separar nuestro producto y la corriente de recirculación, que está conectado a un separador para tener una corriente de purgado y una de recirculación. El propio ejercicio nos está dando la corriente número 1, los valores de entrada, que son 100 kilomoles, y la composición de todos pues, los componentes. Empezaríamos por el oxileno, que sería 6 kilomoles. Después tendríamos 94 kilomoles de aire, el cual buscamos la composición del aire y pusimos la del nitrógeno y el oxígeno, que sería 74.26 kilomoles de nitrógeno y 19.74 de oxígeno. Esto se mezclaría con la recirculación y tendríamos la corriente número 2, que entraría al reactor. El propio ejercicio nos proporciona la corriente número 3, que es la de la salida del reactor, que son 118 kilomoles en total. Esta se conectaría al evaporador para obtener nuestro producto en la corriente número 5, que sería el anhídrido tálico. Y la corriente de arriba sería para conectar la recirculación. Y esta, antes de pasar a la recirculación, entraría un separador para separar el empurgado y la recirculación. Empezaremos con los análisis de grados de libertad en la siguiente diapositiva. Siguiente. Para nuestro análisis de grados de libertad, empezaremos con el mezclador. En toda la corriente 1, pues ya nos dieron todos los valores. Nuestras incógnitas serían pues todas las composiciones de la corriente 2, más sus kilomoles totales. También necesitaríamos la corriente número 7 y sus componentes. No tendríamos ni una relación y esto nos dio un valor de 1. Vale, pasaríamos al reactor, tendremos la composición de la salida del reactor, la corriente número 3. En la corriente número 2 ocuparíamos las composiciones, ya que con un balance se obtendría la composición total. Esta tiene una relación en la cual el 60% del oxileno reacciona y esto nos da un valor de 1. En el evaporador, pues como ya lo habíamos comentado, tenemos la composición total de la corriente 3. Aquí es donde más incógnitas tenemos, que se necesitarían todos los componentes de la corriente número 3, el cual son 6 componentes que necesitaríamos saber. En la corriente número 4 necesitaríamos conocer sus composiciones y su suma total.
No tenemos una relación y al final nos da un valor de 7. En el separador nos proporciona la composición del nitrógeno en la corriente número 6, que es la que es 78%. De incógnitas tenemos la corriente número 4, su composición total. Necesitaríamos también sus composiciones pues, moleculares, la del nitrógeno, oxígeno y oxileno. En la corriente número 6 también tenemos de incógnita su composición total, el oxileno y el oxígeno, para al final darnos un valor de 6. Al final hicimos el global. Las variables conocidas son las que ya vimos al principio, toda la corriente número 1 con sus composiciones. En las incógnitas no tenemos la composición total de la corriente número 6, que es la de purgado. Tampoco tenemos sus composiciones individualmente. Al fin, no tenemos ninguna relación. Al final tendríamos 4 variables conocidas y 4 incógnitas, lo cual nos da un valor de 0. Y así nos indica que deberíamos empezar con un balance global. Siguiente diapositiva. Para poder realizar el procedimiento de nuestro problema, como ya se había mencionado anteriormente, tenemos la corriente número 1, que son los 100 kilomoles, de los cuales 94 son de aire y 6 son de oxileno. Aquí se puede observar que los 94, 74.26 son del nitrógeno y 19.74 es del oxígeno. Esto es porque se multiplicó por la composición de cada uno de ellos. Posteriormente, sabemos que pues, el oxileno en el reactor pues, tiene el 60%, es lo que reacciona, y en el purgado el nitrógeno es de 0.78, o sea, el 78%. Para esto podemos conocer cuánto hay en la corriente número 6 de nitrógeno. Entonces multiplicamos pues el 94 por el 0.79 para obtener, como ya teníamos, pues los kilomoles del nitrógeno entre el 0.78, que es lo que hay en el purgado, y nos da 95.2. Después podemos hacer un balance global para obtener los moles, los kilomoles que hay en la corriente número 5. Para esto se tiene que restar la corriente 1 menos la 6 y nos da un valor de 4.79. Posteriormente hicimos un balance en el reactor. Para el oxileno, pues ya que entra el 60%, simplemente dividimos los 4.79 entre el 0.60 y nos da un valor de 7.99 kilomoles en la corriente 2. Posteriormente, para la conversión del oxileno, sabemos que los moles de salida son iguales a los de la entrada, pero en este caso debemos de hacer una resta de 1 menos 0.6, pues ya que son los que reaccionaron, y nos quedan los moles de salida, son iguales a los de entrada, pero ahora lo multiplicamos por 0.4. Posteriormente, para ver cuáles son los de salida, multiplicamos los 7.99 que ya habíamos obtenido anteriormente por el 0.4, que es la fracción mol, y nos da 3.20 kilomol en la corriente 3. Después podemos hacer el balance para el anhídrido ftálico. En este caso, sabemos que son los mismos de la corriente 3 y de la corriente número 5. Y como ya habíamos obtenido los 4.79, podemos concluir que también pues, son 4.79. Después, para la corriente número 4, podemos hacer un balance. Haciendo la corriente 3 menos la 5, nos da un valor de 113.21. Posteriormente, para el balance en el purgado para el oxileno, sabemos que los moles de la corriente 4 de esta especie menos los de la corriente 7 son iguales a los de la corriente número 6. Aquí, como ya hemos obtenido anteriormente, pues nada más hacemos una resta de 3.20 menos 1.99 y nos da pues un valor de 1.21. Después podemos hacer un balance global en el mezclador. Aquí podemos saber, en base a nuestro diagrama de flujo, que ya se había mostrado anteriormente, que la corriente número 1 más la 7 es igual a la corriente número 2. En este caso, pues son 118. Después, para el balance del oxileno en el mezclador,
sabemos que los moles de oxileno de la corriente número 1 más los de la corriente 7 pues son iguales a los de la corriente 2. Entonces aquí hacemos el balance y nos da 1.99. Posteriormente, para un balance por especie para el nitrógeno, sabemos que los moles de nitrógeno en la corriente 2 son iguales a los de la corriente 1 más los de la corriente 7. Al realizar los cálculos nos da un valor de 88.3. También para obtener los otros moles que nos faltan, lo que procedemos a hacer es hacer una tabla con la reacción que tenemos planteada. En este caso, lo primero que debemos de hacer es saber cuáles son los moles que inician. Como ya habíamos obtenido anteriormente, tenemos los 7.99 del oxileno y los que cambian, o sea, los que salen es de 4.79, que nos da un valor de 3.20, que ya habíamos obtenido anteriormente. Aquí se puede observar también cómo se obtuvo el 4.79 multiplicando pues 7.99 por la fracción que era 60%. También ahora para conocer el cambio que va a haber de los kilomoles en el agua y en el oxígeno, se hace exactamente lo mismo, pero ahora debemos de multiplicar por 3. Esto es debido a que nuestra reacción, nuestro oxígeno tiene un coeficiente 3 y el agua también, y nos da un valor de 14.38 que se puso aquí en nuestra tabla. Nada más que en el oxígeno se restan, ya que es un reactivo, y en el agua se suman por ser el producto. Y también para conocer cuáles son los kilomoles de salida en la corriente número 3, se procedió a hacer un balance con las corrientes que ya teníamos y los moles también que ya habíamos obtenido. Y los moles de salida, los kilomoles de salida del oxígeno, en este caso son de 7.32 y aquí está nuestra tabla. Posteriormente hicimos una tabla de resultados con todas las corrientes, en donde podemos observar pues la masa de cada una, el porcentaje, las fracciones molares, los kilomoles, fracción másica, el porcentaje kilomol. Y también tenemos un diagrama de flujo ya con todas las corrientes. Para comprobar que esto esté correcto, nosotros hicimos un balance. Primero hicimos un balance global de masa, donde N1 es igual a N5 más N6. Esto es pues debido a nuestro diagrama de flujo. Se puede observar que nos dio completamente igual. También en el balance de masa del mezclador, que pues N2 es igual a N1 más N7. En el balance del separador, N4 es igual a N3 menos N5. En el balance de masa del purgado, N7 es igual a N4 menos N6. Y el balance de masa del reactor, N2 es igual a N3. Todo esto se obtuvo con el diagrama de flujo y pues poniendo nuestra tabla de resultados. Por lo tanto, podemos decir que nuestros resultados son correctos. Muy bien, para dar una conclusión, primero vamos a responder a la pregunta inicial, haciendo memoria. La pregunta inicial es, ¿cuántos kilogramos de oxileno son reciclados por hora si la purga de gas está compuesto por el 78% de nitrógeno y el oxileno tiene un 60% de conversión dentro del reactor? Muy bien, respondiendo a esta misma pregunta, nos da que fueron 211.09 kilogramos de oxileno por hora recirculados en la corriente de reciclado. Ahora bien, la importancia también del conocimiento de este proceso de producción del anhídrido tálico mediante la oxidación del oxileno en un reactor de lecho fijo radica principalmente en los usos que tiene este producto del proceso. El principal uso de este compuesto es para la elaboración de plastificantes. Estos plastificantes son una sustancia que cuando se añade a algún material, principalmente es utilizado en plásticos, da como resultado que este producto sea un producto más flexible, resistente y mucho más fácil de manejar. Siguiente.
Aquí se muestra la bibliografía en la que utilizamos el libro de Himmelbau, quinta edición, para la realización de este problema. Muy bien, muchas gracias por haber prestado atención a nuestro producto integrador de aprendizaje. Y esto fue todo. Gracias.